Gracias, Toño. Buenos días a todos. Gracias, primero que nada, por la invitación a este panel. Quiero agradecer a los panelistas que tengo esta mañana aquí conmigo. Hoy vamos a hablar un poquito del papel que juegan los productores y suministradores de energía y potencia en este país, los desafíos ante los que se encuentran, qué es lo que podemos hacer para poner a disposición del usuario calificado y del consumidor al final energías limpias, energías renovables, cómo vamos a crecer, cuáles son las tendencias de este sector, cómo está creciendo la demanda energética de México. Se ha hablado un poco de la matriz energética de México. Vamos a revisar si estamos haciendo lo suficiente para cumplir con los compromisos que tiene el país para ver si es verdad que podemos llegar a ese 50% de generación de energías limpias hacia el 2050 o al 35% en el año 2035. Y voy a empezar por primero saludarlos a todos ustedes y te preguntaría yo a ti primero, Sofía Tamayo. Recuerdo que es la representante el director de Asuntos Corporativos, Sociales y Regulatorios de Suma Energía. Sofía, ¿cómo los productores de energía están cambiando la manera de generar energía y potencia aquí en México? Muchas gracias y a todos por la invitación. Digo, como para darles un poco de contexto, Suma Energía es un generador a gran escala de energía renovable, ¿no? Entonces, estamos enfocados en la generación a gran escala y evidentemente, pues, desde esa perspectiva lo que se piensa es incorporar nuevas tecnologías que sean más eficientes para implementar y construir proyectos que no nada más sean de pequeña escala, ¿no? Pero evidentemente todos sabemos que hay retos actualmente en el país y por ende, pues, por un lado se ve un poco optimizar la operación y el mantenimiento de las centrales para que pues, la energía renovable sea aceptada de una mejor manera, pero también por otro lado la forma en la que se está buscando incorporar estas tecnologías es a través de soluciones más pequeñas, ¿no? A través de lo platicaba en el panel anterior, generación distribuida, eficiencia energética, soluciones de baterías, ¿no? Para usuarios industriales y comerciales que tienen necesidad de este tipo de energía y que actualmente no encuentran fuentes de energía limpia en el mercado. Entonces creo que la clave es la innovación en los modelos de negocio originales. Hoy se está buscando innovar estos modelos de negocio para tener nuevas soluciones para los clientes. Gracias. Bien, Marcelo. Hola, Marcelo. Hola. ¿Cómo estás? Oye, platicámonos un poquito, a ver si en 4 minutos podemos abordar un tema complejo y amplio. ¿Cuáles son los retos que tú piensas que son los de un suministrador de energía para poder acceder a energías limpias para usuarios calificados y además en qué herramientas de acreditación se podrían aplicar? Ok, voy a abordar la pregunta en dos partes, el lado de la oferta y el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, de 2018 a 2021 tuvimos un incremento en la capacidad instalada de energías renovables y ciclos combinados muy importante. Traíamos un promedio de 1.4 gigas por año, pero para 2022 nada más alcanzamos alrededor de 300 megawatts, o sea, lo cual es el 23% de lo que veníamos alcanzando cada año. Por lo tanto, tenemos ahorita los suministradores un reto gigante porque la mayor parte de la energía de todas estas centrales de generación que iniciaron operaciones en los años anteriores ya está vendida o ya está colocada, los generadores ya la vendieron a diferentes suministradores calificados y estos a su vez a diferentes usuarios calificados. Entonces ahorita estamos en un entorno de poca liquidez de energía renovable. Por el lado de la demanda, tenemos todo lo contrario. Los usuarios cada vez quieren tener un suministro que venga de energía renovable para poder alcanzar sus metas de sustentabilidad y por lo tanto pues está complicado, ¿no? Entonces
¿cómo podemos lograr dar un suministro o cómo podemos lograr que los usuarios calificados alcancen sus metas de sustentabilidad en un entorno de poca oferta? Hay diferentes estrategias, una de ellas es a través de certificados de energías limpias. Tenemos los CELS, que es el mecanismo aprobado por el gobierno mexicano. La CRE lo regula y la CRE se asegura que se cumpla el requisito que marca la CENER anualmente. Otro mecanismo es el de los IREX, International Renewable Energy Credits, que es básicamente lo mismo que los CELS, o sea, también acreditan o certifican la producción de energía renovable, pero aquí la diferencia es que el generador no puede estar registrado ante la CRE para acreditar CELS, y esto es para evitar el double counting. Entonces tienen que ser generadores que estén en el esquema legado o algunos generadores que estén en la LIE, pero que hayan decidido no registrarse ante la CRE para acreditar CELS. Y finalmente, en Engie tenemos TEO, The Energy Origin. Es un software que a través de blockchain hace un match físico entre la energía generada y la energía consumida por cada cliente, y de esta manera damos la seguridad a nuestros clientes de que la energía renovable que les estamos vendiendo a ellos no la estamos duplicando o vendiendo a otros. Wow. ¿Y qué papel puede jugar aquí la CRE y el SENACE para poder facilitar este acceso a la energía y para poder distribuir a estos usuarios? Que den más permisos. La CRE que dé más permisos y el SENACE pues que permita la interconexión y que haga también su labor de toda esta planeación del sistema eléctrico para incentivar a CFE a que construya líneas de transmisión y se fortalezca la red. Tema también dedicado a lo que podemos hablar un poquito más adelante, pero Sofía, ¿quieres agregar algo? Sí, yo solo agregaría también el SENACE, por ejemplo, agilizar los trámites de alta de los usuarios calificados, ¿no? O sea, tanto la CRE como el SENACE tienen un papel súper relevante para que los mismos usuarios calificados puedan llevar a cabo todos sus procesos regulatorios. Entonces, en eso también hemos estado trabajando todos los generadores y suministradores a lo largo de estos años para que esos procedimientos regulatorios sean cada vez más sencillos, no tan complicados, y se logren estas, pues incentivar que el mercado de usuarios calificados sea uno mucho más ágil. Ok, pero para eso hay una cuestión. Me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, Marcela, respecto a que la energía se va a consumir al día siguiente, básicamente porque la energía, tanto el pronóstico de energía como la tarifa cambia todos los días, ¿no? Pero esa energía ya está previamente vendida en ciudades. Es que una cosa es la energía que se transacciona en el mercado y otra cosa es la energía que generan los generadores, pero que ¿cómo se dice? Lo financiero, ¿cómo se dice? La transacción financiera la pactas con alguien a través de contratos bilaterales, de PPAs. Entonces, todos estos generadores, durante su etapa de desarrollo, ellos para poder conseguir el financiamiento de los proyectos, los bancos en algunas ocasiones les piden X porcentaje de haber vendido esa energía a ciertos usuarios y tener un contrato ya firmado, aunque la central todavía no ha iniciado operaciones. Esto permite la bancabilidad. Entonces, todos esos proyectos, gran porcentaje ya los pactaron a través de PPAs con suministradores calificados, y alguna del porcentaje que se quedó merchant, o sea, para vender al mercado, es lo que ahorita andamos tratando de todos los suministradores, buscando por todos lados, hasta debajo de las piedras, encontrar y poder accesar a esa energía. Gracias, Sofía, gracias, Marcela. Sí, entonces, hablando de la escasez en la oferta, ¿no?, que es un tema delicado. Juan, ¿cómo estás? Juan, hablemos un poquito de la demanda energética de México. En números muy grandes, este año pasado, 2021, México fue capaz de generar alrededor de 330 o 340 terawatts de consumo de energía, pero está calculado
y está presupuestado que hacia el año 2033 México va a necesitar 490 terawatts de energía. Esto supone un crecimiento en la demanda de un 50% en tan solo 10 años. Pero al mismo tiempo tenemos escasez en la oferta. Entonces, ¿qué piensas tú que son los desafíos principales? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos a esa creciente demanda inminente en este país? ¿Y qué tipo de energía debemos incorporar a esa matriz energética? Hola a todos, buenos días, gracias por la invitación. Qué interesante pregunta, porque ¿cómo no repetir lo que se ha dicho a lo largo de los paneles y cómo descifrar un poco lo que han dicho ahorita en estas dos intervenciones dentro del panel? Y creo que entre todo esto podemos responder esta pregunta de una manera más o menos simple. Yo creo que lo que se necesita es planeación de todos los actores y de todas las piezas claves del sector energético del país. Y cuando hablo de planeación, yo visualizo tres pilares esenciales. Uno, y me voy a robar una idea, bueno, dos ideas que ya se dijeron en los paneles anteriores. Uno es la necesidad de mayor producción, de mayor generación en México, y alguien dijo que necesitamos, no me acuerdo el número, pero creo que mencionó 200,000 productores en México y no solo 8 grandes productores. Creo que ese es un tema sumamente relevante, el buscar mayor generación. Y esto me lleva al segundo robo del día, y esto es, también se mencionó la descentralización de la generación. Me gustó mucho ese término. ¿Por qué? Porque hay que dejar de pensar a veces en el gran mercado mayorista y enfocarnos en la generación in situ. Y esto te ayuda a posiblemente liberar esta demanda que se requiere a nivel nacional. Estos dos puntos nos llevan al primer pilar, que es lograr mayor generación para cumplir con esta oferta que se visualiza. Y luego me llevan vean lo que se mencionó en el panel en 5 minutos. Reglas claras o regularización clara. Esto es un tema sumamente importante. Si los actores que nos ayudan a tener un mercado claro, con las reglas claras, no son claras, pues no podemos avanzar en un mayor mercado, en un mayor análisis. Necesitamos, ¿cómo se logra esto? A los que nos gusta el tema institucional gubernamental, se logra con un buen diálogo, con un cabildeo. Esto a veces se nos olvida, y muchas veces en este tipo de foros hablamos de generación y hablamos de términos muy técnicos, watts, maquinaria, tecnologías, etc. Y se nos olvida un punto clave, que es la factibilidad política. Sin el diálogo y la gestión correcta con las autoridades no se dan las condiciones adecuadas para poder generar cualquier tipo de industria, cualquier tipo de mercado. Entonces ese sería el segundo pilar. Y por último, y perdón, también me alargué, sería la infraestructura. Si no tenemos la infraestructura correcta, y en infraestructura me refiero que podemos generar bajo cualquier fuentes fósiles. 70% de la generación eléctrica se genera a través de fuentes fósiles. Podemos aumentar más parques solares, más eólicos, más generación in situ, más cualquier tipo de tecnología que busquemos, pero si no hay las redes de transmisión que el país necesita, no nos sirve mucho seguir pensando en generar barato y generar limpio. Entonces, creo que esos serían los tres pilares que yo veo dentro de un gran mapa llamado Planeación Nacional, junto con muchos actores que somos industria, gobierno, academia, consumidores finales, etc. Gracias, Juan, qué interesante. De hecho, también se mencionó en un panel anterior la problemática de tener algunas regiones del país aisladas, ¿no? Entonces, tales son los casos de la península de Baja California, especialmente Baja California Sur, y la península de Yucatán. La península de Yucatán solamente es capaz de producir 2/3 de la energía que necesita. El resto de energía que necesita la península de Yucatán le llega por una línea de transmisión que no siempre está operativa. Muchas veces está bajada pues, por temas de mantenimiento correctivo, predictivo, preventivo, ¿no? Y entonces pues eso genera graves problemas en el desarrollo del sureste, y lo mismo ocurre con la península de Baja California. Y eso a veces nos falta en los diálogos en este tipo de foros, hablar de empresas. Evidentemente el tema de transmisión es exclusiva del gobierno del Estado, inclusive del Estado sí está la reforma energética que le da esa parte de distribución y transmisión al
al gobierno por un tema de seguridad, simplemente. Pero bueno, ese es un tema sumamente relevante que a veces tanto los generadores como los consumidores no hablan, ¿no? La necesidad de esta ley de transmisión. Entonces quizás sea bien interesante considerar que el gobierno debería permitir que los privados también intervengan en las actividades de transmisión y distribución. Yo no sé si deban de, perdón, Sofía, yo no sé si deban o no, que deban de coinvertir con el gobierno, sí, y que el gobierno tenga la administración llevando la transmisión sería lo correcto, yo pienso, pero bueno, no sé. Sí, y no tienen que ser concesiones, pueden ser contratos, ¿no? La ley de la industria eléctrica lo prevé. Sí. O sea, es que esto no es una invención, ¿no? Este panel, o sea, realmente hace un par de años la Secretaría de Energía ya estaba trabajando en un modelo de contrato, probablemente muchos de los que estamos acá tenemos acceso a ese modelo de contrato, donde los particulares especializados en construcción, mantenimiento y operación de líneas de transmisión podían participar como un contratista del Estado para estas actividades. Entonces, esto existe y es, creo, un tema de, como lo decía Juan, ¿no? Es un tema de retomar estos temas que ya estaban sobre la mesa y que este sector necesita y requiere para que siga creciendo y siga proveyendo el servicio del que todos necesitamos. Entonces, esto existe, simplemente es volverlo a poner en la mesa y entender que el marco jurídico ya lo prevé, ¿no? Entonces, hay que usar esas herramientas que el marco jurídico ya tiene, ¿no? De hecho, es algo sumamente parecido a cómo inició este sector, con los IPPs. Era justo este esquema. Se buscó hace unos años, como bien dice Sofía, lo cancelaron, porque en realidad los pocos participantes que eran además big players, que estaban interesados en esto, se canceló el gobierno y se hizo. Yo creo que en esto sí hay que retomar y empezar a apoyar un poco la infraestructura de transmisión. Esto lo vamos a requerir sí o sí. O sea, eso es una realidad. Gracias, Ricardo. Sí, yo coincido mucho con ese punto de vista. Y la verdad es que los elementos existen, las herramientas existen, el marco está allí. ¿Sí? Solamente se trata de, como bien mencionaba Juan, exprimir al máximo todo ese diálogo que podemos tener con las autoridades. No se trata de modificar la Constitución ni sus artículos, no, o sus leyes secundarias siquiera, ¿no? Se trata solamente de una forma de hacer las cosas, de permitir la participación de privados, porque el gobierno no puede hacerlo todo. ¿Sí? Esa es una realidad, ¿o no, Lorena? ¿Ah? Bueno, a ti, Lorena, te preguntaría otra cosa, hablando de energías limpias, ¿no? No nos podemos engañar ni tapar el sol con un dedo. Estamos en un foro en donde estamos hablando de energías, principalmente de energías limpias y renovables, pero esto no es de inmediato, ¿no? El 70% de la energía que se produce en este país, de hecho hasta un poquito más, proviene todavía de la quema de combustibles fósiles. Estamos hablando de petróleo, de gas natural y de carbón. ¿Sí? Esa es nuestra realidad del día de hoy. El panel anterior, que hablaba de energía solar, que por cierto me gustó mucho, fue súper interesante. La energía solar en México solamente representa un 5% de la energía que se produce aquí. La energía eólica, cerca del 7%. La hidráulica no llega al 10%. Y otras fuentes, pues conforman el resto. Entonces, tenemos mucho aquí, tenemos todo por hacer, ¿no? Tenemos que lograr esos compromisos, al menos en el año 2035, producir ya el 35% de energía de este país de forma renovable. Todo parece indicar que alcanzaremos esa meta, porque vamos muy bien, estamos ya cerca del 30%, alrededor del 30% en el año 2023, pero es un poquito difícil pensar que en el año 2050 podremos tener un 50% de energía fósil y otro 50% de energía limpia. En tu opinión, Lorena, ¿cuáles son los retos que enfrentan los suministradores y productores y generadores para acercarle esa energía limpia y de bajo costo a los grandes consumidores? ¿Qué necesidades han identificado? Te
voy a cambiar un poquito la pregunta, porque no quiero abordar tanto cuáles son los retos de los suministradores, porque es que nos platicó un poquito Marce. Sin embargo, sí lo que yo quiero ver es cuáles son las oportunidades que tienen los consumidores para tener acceso a esta energía limpia y barata. O sea, sabemos que efectivamente pues México tiene que generar muchísimo más energía limpia y barata, que ocupa un lugar geográficamente privilegiado y que está facultado para este tipo de generación de fuentes, ¿no? Pero yo creo que a nosotros, más que retos, nos gusta hablar de áreas de oportunidad, y aquí estamos frente al área de oportunidad de la innovación. Y lo importante es ver que en estas nuevas áreas de oportunidad vamos a ver cómo los consumidores en su día a día puedan tener acceso a un bien o a un servicio o a un producto, y que en esa pues fase de producción, en cada eslabón exista o una empresa o una fábrica que a lo mejor esté comprometida a disminuir la huella de carbón en sus operaciones, o a que son suministradas por energía de fuentes limpias. Entonces, en ese momento, pues va a ser toda una cadena, va a ser una cadena sostenible. Entonces, creo que ahí más que retos son de qué manera vamos a ir descarbonizando todo el sector productivo, para que así los consumidores efectivamente tengan acceso a esa energía limpia y barata. Y también así se va a contribuir a que como país se cumplan con estas metas que se impuso en la última COP27 de reducir el 35% de las emisiones de gases. Sabemos que se va a duplicar, se tiene que duplicar la generación de energía limpia. Vamos a tener también, yo creo que muchos de los estamos convencidos y hay que articular un trabajo coordinado entre sector público y sector privado, ¿no? Entonces, creo que eso, porque son metas como país, es un bienestar para los consumidores de tener este acceso a energía limpia y barata a través de la descarbonización de todo el sector productivo. Y creo que va a ser un ganar-ganar, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, fue el lunes pasado, arrancó esta colaboración con el gobierno de la Ciudad de México. Arrancamos la línea 3 del Metrobús, es la primera, exactamente, que es eléctrica. Entonces, así vamos a ir descarbonizando toda la cadena productiva. Entonces, creo que son grandes oportunidades que tenemos para lograrlo. Se utilizó una tecnología que esperamos que llegue pronto aquí en México, es una tecnología de NLX Way, que ya tiene varios años de experiencia mundial, y así vamos a poder ir poco a poco acercando la movilidad eléctrica y conseguir efectivamente que los consumidores tengan acceso a esta energía limpia. Interesante, Lorena, muchas gracias. Ricardo, volviendo a ti, una pregunta muy similar, pero desde el punto de vista de modelo de negocio, ¿no? hacia las empresas, ¿en qué se basaría, en dónde basaría ese modelo de negocio para hacer poder llegar energía limpia a los grandes usuarios? Bueno, yo creo que como lo dice el título del panel, ¿no? es como los generadores le han dado forma al sector. Y la verdad es que de inicio los generadores hemos hecho lo que nos han permitido hacer, ¿no? El gobierno. Entonces, el origen fue IPPs, después el autoabasto, que digo, ya ni platicamos porque si no gusta, y bueno, poco a poco han dejado espacios para trabajar, y bueno, se ha seguido ahí, creo que trabajando un poquito en ese sentido, ¿no? Entonces, hoy la realidad, lo que más está funcionando es generación distribuida en este momento. Creo que el modelo de negocio favorito va enfocado para allá, pero también hay muchos cambios que ha sufrido la industria energética, ¿no? Principalmente generación, no solamente son cambios tecnológicos, porque sí, evidentemente hay muchas nuevas tecnologías que no existían hace 20 años y que tenemos que irlas sumando, sino que ahora también la misma sofisticación de las empresas generadoras y de los consumidores exigen otras circunstancias. O sea, hoy, por ejemplo, ya estamos viendo empresas que es también nuestro caso, que hacemos proyectos híbridos, que antes no existía, ¿no? Era el solar, se dedicaba solo a solar, la cogeneración solo a cogeneración, ¿no? Estaban todos muy casados con cada quien con su negocio, ¿no? Y hoy, si no hacemos estos proyectos híbridos, pensando en la mejor eficiencia para el cliente, estamos mal. O sea, el futuro no solo de este país, sino yo creo que a nivel mundial, el tema que hoy se escucha es siempre eficiencia, eficiencia, eficiencia.
Entonces, si no nos enfocamos en eso y si no encontramos la solución que sea el best fit, entonces ahí ya estamos mal. Luego, además de la parte tecnológica, pues viene la parte contractual, ¿no? Y la parte regulatoria, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, si es PPA, si no es PPA, si es contrato de servicios, etcétera. Creo que hay muchas opciones, ¿no? Y aunado a esto, bueno, también vienen distintas formas para operar estos proyectos, ¿no? O sea, hay clientes que prefieren hacer la inversión ellos mismos, hay opciones de arrendamiento, hay opciones de PPAs a largo plazo, cero inversión, ¿no? Creo que hay un montón de oportunidades, creo, tanto para la oferta como para la demanda, y aquí lo que tenemos que hacer es cada vez ser más sofisticados y enfocados en realmente darle la mejor solución al cliente. Yo creo que es súper interesante lo que acabas de mencionar, porque estás hablando entonces de un ganar-ganar, como mencionaba Lorena, pero además una polivalencia, ¿no? No solamente casarte con una solución o una tecnología, ¿no? Se trata de resolver el problema energético del usuario al final del día. Y esto es muy interesante. En un panel anterior también mencionaban un Energy as a Service, nuestro modelo SaaS, que es también muy interesante. Tú lo acabas de mencionar también con el de cero inversión judicial. La verdad es que este tipo de modelos de negocio apuntan clarísimamente hacia lo que decía Lorena, ¿no? También se habló en el panel anterior de educación, ¿no? Se habló de educación, se habló de subsidios, se habló de muchas cuestiones que en realidad tienen que ver con el compromiso de las compañías, no nada más de maximizar su eficiencia y su rendimiento financiero, sino de disminuir su huella de carbono, ¿no? Un compromiso real con las energías renovables. Y muy bien, ahora déjenme preguntarle ya para abrir el bloque 2. Vamos muy bien de tiempo, les agradezco mucho que estén clavando en reloj sus intervenciones. Vamos a seguir así para a ver si podemos recuperar un poquito del tiempo del foro. Y déjame continuar contigo, Juan. Hablemos un poquito hace un momento mencionabas el tema de diálogo, cabildeo, ¿no? Gobierno, qué es lo que tenemos que hacer, en dónde deberíamos de poner los huevos, en qué canasta. Háblame un poquito de tu sentir respecto a la inversión. ¿Qué harías tú para poder atraer más inversión hacia este tipo de proyectos? Mira, qué pregunta más interesante, pero vamos a hacer que alguien más la conteste, porque yo creo que hay mucha gente aquí. Si ustedes ven, si analizamos cada uno de los representantes de este foro, yo me atrevo a decir que el 50-60% de los que estamos aquí hoy en día generan electricidad. Pero también hay gente que consume electricidad. Y voy a hacer una pregunta a mis amigos de Acero, que están sentados allá atrás, Paulina, Diego, a ver si me ayudan contestando esta pregunta. Primero, ustedes saben quién es de Acero, ¿no? Es una de las empresas aceras más grandes del país y del mundo posiblemente. Pau, ¿qué necesita una empresa como de Acero para invertir en México? Pues un factor básico, hablando que yo sé que hay muchas cosas, pero hablando de electricidad, ¿qué necesitarían ustedes? O sea, luz barata, ¿no? Tal vez, digo, hablando de electricidad, obviamente, pero hablo de inversiones en general. Pero me por este ejemplo, porque esto nos lleva a cómo podemos incentivar inversión en generación, que es lo que nos interesa en el panel. Y aquí hay, creo que 4 empresas que generan y que invierten en el país. Y entonces eso nos lleva al pilar esencial. Es para poder invertir en el país y poder generar más empresas que generen con nuevas tecnologías y mejores tecnologías, electricidad más barata, necesitamos un tema esencial que es un mercado competitivo y abierto. Y para tener un mercado competitivo y abierto, desafortunadamente necesitamos de un jugador esencial que es el gobierno. Y el gobierno es quien pone las reglas del juego. Si no tenemos reglas claras, el juego no es igual para todos, por ende no hay un incentivo de inversión. Creo que en términos generales, en este ejercicio general, lo que quería llevar es, lo que necesitamos es reglas del juego puntuales, claras, entendidas y certidumbre. Esa es la palabra correcta, certidumbre. Gracias. Al final del día, la certidumbre es un tema muy importante para poder
incentivar esa inversión, ¿no? A nadie le gusta dar pasos a ciegas. A mí me gustaría saber primero en qué cancha voy a jugar, ¿no? ¿Quién es el equipo con el que voy a jugar, con qué equipo cuento yo, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y además, por supuesto, intentar tener el mejor resultado posible. Sí, efectivamente, cuando estamos hablando de inversión, estamos hablando de rentabilidad, por entender esto desde un principio. Siempre la decisión está tomada en términos de rentabilidad, de eficiencia financiera, retorno de la inversión. Entonces, hablemos un poquito entonces de en dónde están los mejores retornos a la inversión, ¿no? En dónde está lo más divertido para el inversionista, para el empresario, en dónde está la acción para Enel, para Engie, para Suma, las compañías que tengo aquí conmigo, ¿sí? Entonces, déjame hacer esta pregunta, la voy a hacer esta vez combinada, me gustaría que la respondiera Marce, también con Ricardo. Ustedes como compañías, ¿en dónde piensan que está lo más atractivo para invertir aquí en México en términos de energías renovables? ¿En dónde están las principales oportunidades en donde pueden obtener los máximos retornos y los máximos beneficios y además al mismo tiempo pues ayudar lo máximo posible al país a ahorrar su huella de carbono, a disminuir su huella de carbono? ¿En qué canasta pondrían los huevos de Pascua? Entonces, Marce. Sí, bueno, yo empezaría con las tecnologías solar y eólica, que creo que son actualmente y seguirán siendo las tecnologías claves y de mayor crecimiento. En el 2021, de toda la capacidad instalada que tuvimos, el 75% se lo llevaron estas dos tecnologías, y por primera vez a nivel mundial, más del 10% de la generación provino de estas dos tecnologías. Entonces, creo que estas dos seguirán teniendo un empuje bastante importante. Y aparte porque ya son tecnologías avanzadas, ya el riesgo tecnológico es muchísimo más bajo, entonces es una tecnología probada que funciona y que le gusta a la gente también. Por otro lado, las baterías creo que son importantísimas porque van a permitir que podamos manejar esta intermitencia, balancear la intermitencia de la energía solar y eólica y también brindar mayor flexibilidad al sistema eléctrico. Y globalmente se espera un crecimiento aproximadamente del 30% anual al 2030 en términos de baterías. Finalmente, el tema de moda, el hidrógeno verde, que todo el mundo habla de eso. Creo que es una tecnología, ahorita no está madura, pero creo que sí va a alcanzar su madurez en los próximos años. Ahorita actualmente hay 35 países que ya tienen una estrategia definida para impulsar el hidrógeno y algunos países europeos tienen metas para el 2030 tener una capacidad instalada de 88 gigas, lo cual es bastante. Engie ya a nivel global en Europa y en Chile ya tiene proyectos en desarrollo en términos de hidrógeno. Gracias, Marcela. Sí, tienes mucha razón respecto al hidrógeno verde, porque además se ha identificado con mucha claridad que México tiene un gran potencial de generación a partir de esta tecnología. Lo mismo, México es el sexto mejor receptor de energía fotovoltaica, es decir, la energía solar en todo el planeta, y es un potencial que se tiene que explorar. Es cierto que en comparación con la matriz energética todavía no representan tanto las dos energías combinadas, estamos hablando de solar y eólica, pero tienes toda la razón, son las energías que más han crecido y está precisamente calculado que su potencial se duplique o triplique en los próximos 10 o 15 años. Entonces, parece que por ahí va, ¿o no, Ricardo? Sí, de acuerdo totalmente en temas de tecnología. Yo me iría más al tema del modelo de negocio o en dónde invertir, qué esquema. Entonces, por ejemplo, hoy, ya lo comentaba Juan, ¿no? La carencia o la falta de infraestructura para mover energía pues es uno de los principales temas de este país. Entonces, hoy yo y bueno, la empresa literal lo que hacemos es apoyamos el abasto aislado, ¿no? La generación en sí, ya sea generación distribuida o no. Entonces, evidentemente, pues, necesitamos permisos para poder avanzar con este tipo de modelo de negocio, pero esa es la realidad, ¿no? Esa es una solución para
atender una necesidad real de un cliente sin depender de la red. En gran medida nos pueden limitar, ¿no? A lo mejor nos podrían decir, oye, son plantas que a lo mejor no van a poder inyectar energía en la red porque hay un tema de parte de infraestructura. Bueno, pues la verdad es que también se puede, ¿no? O sea, hay modelos de negocio y hay económicos que te dan para no inyectar energía en la red. Entonces, si tu dimensionamiento del proyecto está bien realizado, lo puedes hacer. Entonces, yo apostaría por proyectos en abasto aislado hoy, generación distribuida totalmente, y también traer cosas nuevas que no están en México, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos trayendo ahora temas de biomasa, biometano, que nadie habla, que nadie ve, que todavía están como ahí, como pasando. Es hasta difícil a veces llegar y explicar los beneficios que tiene esto, hablar con la gente que opera proyectos que pueden generar biogás para limpiarlo, generar biometano y moverlo y hacerlo. Es a veces muy complicado. Pero creo que esto es el futuro también, ¿no? O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa con la crisis energética que hubo, el valor que tiene un tipo de combustible verde como el biogás es una locura. Entonces, estamos dejando muchísimo dinero en la mesa, o lo dejamos ir a la atmósfera o lo quemamos. Entonces, es un poco ridículo. Entonces, también creo que va casado con el tema de eficiencia, pero también tenemos que buscar cómo atacar estos proyectos con tecnologías que desafortunadamente hoy en el país no hay, o hay muy poco, porque hay casos contados, pero sí podemos contribuir en buena parte de las empresas. El aprovechamiento del metano es una cuestión muy importante. Y es verdad, la biomasa también es algo que poco se menciona, pero también ya está representando cerca del 2% de la energía que se genera aquí en México. Entonces, no es poca cosa. Es algo interesante. Gracias, Ricardo. Gracias. Marcela. Bueno, siguiendo de allá para acá, déjame volver contigo, Marcel. Perdón, no, Sofi, no te quiero saltar. Hablemos un poquito de esas oportunidades de infraestructura, pero tú como buena abogada, yo creo que nos vas a dar un poquito más de claridad sobre el marco regulatorio. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tendría México que lograr en términos de marco regulatorio para poder impulsar todas estas inversiones en infraestructura que necesitamos para poder lograr nuestros objetivos energéticos como país? Gracias. Pues yo retomaría lo que dijo Juan hace rato, que es el tema de volver a abrir el diálogo con los entes reguladores, ¿no? Creo que a veces nosotros como país pecamos de sobreregular ciertas tecnologías, ciertas herramientas de innovación que a veces no permiten que los mercados fluyan de manera natural. Sin embargo, sí necesitamos, para tener esta certeza de la que hablaban, tener un mínimo de claridad respecto a cuáles son las reglas del juego. Y para esto, las empresas necesitamos de los reguladores, ¿no? Entonces, el volver a abrir el diálogo para incorporar estas nuevas tecnologías y que tengamos el mínimo de claridad para saber si es o no rentable invertir en esquemas de baterías, ya, no nada más en modelos de sistemas de generación distribuida, sino a gran escala y que puedan ayudar también al tema de la congestión en las redes de transmisión. Para que eso funcione y sepamos en dónde se puede participar desde el punto de vista de las empresas, necesitamos de claridad regulatoria y de un diálogo, ¿no? En su momento existieron, por ejemplo, pláticas súper valiosas con la Comisión Reguladora de Energía para tener un marco regulatorio en términos de baterías. Su utilización, tener mucha más claridad respecto a cómo un sistema de baterías se iba a entender en el mercado, ¿no? Como generador, como otra utilidad, si podías ofrecer servicios conexos, no podías, etcétera. Y, por ejemplo, esos esfuerzos se quedaron un poco detenidos. Entonces, para que puedan seguir avanzando este tipo de tecnologías, necesitamos volver a abrir estas mesas de diálogo, estas mesas de trabajo, donde mucho del valor agregado que tenemos las empresas es de presentar tecnologías y soluciones innovadoras que el regulador no conoce. Entonces, a partir de este diálogo es que entonces el gobierno de alguna manera empieza a ver otras tecnologías y las empieza a incorporar a su legislación o regulación, ¿no? Y por ejemplo, el tema de hidrógeno verde, o sea, eso también es un tema que
si ya todos identificamos que es un mercado que es muy llamativo para México, entonces también la industria tiene que empezar a impulsar esto, porque pues México no tiene su hoja de ruta, etcétera, y probablemente Israel, que ya lo vi por ahí, va a platicar al ratito de todas las actividades y las iniciativas que está llevando a cabo la industria, para que el gobierno también vea esto como algo que es útil para alcanzar las metas de descarbonización que tiene el Estado mexicano y de las cuales pues no se puede sentar y esperar a que solamente el mercado fluya de manera natural, sino que ellos también tienen que empezar a tener acciones que incentiven a estos pues participantes de los diferentes mercados y de las diferentes tecnologías. Qué interesante. Yo coincido mucho contigo. Déjame agregar algo antes de ir contigo, Lore, que quería platicar acerca de la matriz energética y qué estamos haciendo para poder alcanzar esos objetivos. Y de la mano con lo que acaba de mencionar Sofía, y lo que dijimos hace rato, que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, ¿no? No olvidemos que hay dos grandes actores en este país. Están la CFE por un lado y están Petróleos Mexicanos por el otro. ¿Okay? Si tomamos en consideración que 2/3 de la energía que se genera en México viene de la quema de combustibles fósiles, entonces no podemos ignorar lo que está pasando también en la otra cancha, que es Petróleos Mexicanos. De hecho, parte de la generación de combustibles a través de quema de combustible fósil también es el carbón. El carbón, la quema de carbón. México tiene 3 grandes plantas carboníferas, todas están concentradas en el estado de Coahuila, pero México tiene, es un país deficitario también en producción de carbón. Todavía estamos importando carbón para poder alimentar esas plantas carboníferas para poder generar electricidad, ¿no? Que por cierto son plantas que se ha hablado mucho de cerrarlas, ¿no? Pero desde hace 20 años se está hablando de cerrarlas por un tema de respeto. Son quizás la fuente más contaminante de producción de energía, pero la demanda no ha permitido que se puedan cerrar esas plantas, y además de todo lo que representa esa gran inversión. Lo mismo ocurre con las plantas, con la refinería, por ejemplo, de Minatitlán, que es quizás una de las que más combustóleo producen. Con el combustóleo es lo que resulta de cuando tienes un barril de petróleo crudo y lo procesas, se lo refinas y de eso fabricas combustible, ¿no? Gasolina, diésel o turbocina. El producto que te queda, eso se llama combustóleo. Sigue siendo una fuente energética calorífica útil para la generación de electricidad, ¿no? Pero si se quema ese combustóleo, pues resulta que contaminamos demasiado utilizando ese combustóleo. El combustóleo es una fuente que nadie quiere. Irónicamente, y México es un país exportador de combustóleo, lo exportamos a Centroamérica para que por allá generen electricidad. Pero estamos hablando de un equilibrio entre oferta y demanda. Están clarísimamente identificadas las fuentes generadoras de energía, por ella hablaban de la cadena de valor, efectivamente. Todo el negocio consiste en calentar agua, ¿no? Inyectar vapor de agua para hacer girar una turbina, y al final del día, pues ese calentamiento de agua ocurre de muchas formas. Entonces, aquí, Lorena, platicamos un poquito de esto. En tu sentir, ¿qué esfuerzos está haciendo el sector para poder fortalecer ese eventual abandono de la generación de energía convencional, ¿no? Convencionales y también por ciclo combinado, que no olvidemos que el ciclo combinado también trata de quema de combustibles fósiles, en este caso gas natural, y aprovechamiento de los vapores. Pero al final del día, ¿qué estamos haciendo para poder lograr estos objetivos en términos de matriz energética y qué nos queda por hacer? Qué interesante pregunta, porque realmente, pues sí hemos estado viendo que México, históricamente, pues el suministro de la energía pues, ha sido a base de combustóleo, ¿no? De energías fósiles. Y hubo un boom de la energía renovable, no porque estuviera de moda, ¿no? Sino por una necesidad de cuidar a nuestro principal stakeholder, que es el planeta. Y el poder asegurar todos que no se exceda ese límite de 1.5 grados centígrados para el 2050.
Entonces, más que asegurarnos que exista una matriz energética balanceada, lo que tenemos que hacer es preocuparnos. ¿Qué vamos a hacer para efectivamente contribuir a reducir y a mitigar cualquier efecto por el cambio climático, ¿no? Creo que todos sabemos que las renovables tienen muchísimas áreas de oportunidad en el sentido de la penetración que tiene para el sistema, y todo entonces tiene que ser un mix de varias tecnologías en las cuales se vayan soportando una con otra, ¿no? Pero evidentemente siempre dirigido al tipo de tecnología menos contaminante. Creo que el gas natural es por excelencia pues el elemento de transición que hoy tenemos que adoptar, y en ese sentido creo que actualmente, hay, como lo dijo Marce, la capacidad instalada de las renovables es bastante y ha aumentado el porcentaje en los últimos años. Creo que técnicamente, operativamente también tenemos que explorar muchísimos nuevos retos, el tema de almacenamiento para que exista esa plaga, ¿no? Y cualquier intermitencia se pueda soportarlo en el sistema. Entonces sí tenemos que ir pensando en innovar en nuevas tecnologías para que esa matriz cada vez sea más limpia y dependamos cada vez menos del carbón. Creo que el gas todavía va a estar muy presente en muchísimo tiempo. El hidrógeno verde va a ser, nosotros pensamos que va a ser un complemento muy importante para acelerar esta transición y poco a poco ir electrificando, que sea un complemento, para la electrificación de los grandes procesos que grandes industrias necesitan cuando utilizan altas temperaturas. Entonces, creo que esta matriz tiene que ir cambiando gradualmente, ¿no? Pero siempre pensando en que todo tiene que llevar un proceso, y evidentemente el sistema eléctrico tiene también que estar preparado para soportar este tipo de cambios. Yo coincido mucho contigo, déjame agregarlo, enseguida a Sofía te doy la palabra. Hablabas de gas natural, que va a seguir estando muy presente. Ya sabemos que México es un país altamente deficitario en producción de gas natural. De hecho, ahora mismo solamente somos capaces de producir el 20% del gas natural que quemamos todos los días para poder generar nuestra electricidad. Y saben que está calculado que para el 2025, o sea, estamos hablando dentro de 2 años, vamos a tener que importar el 90% de nuestro gas natural. ¿Sí? Y además aquí hay otra cuestión aquí muy importante a mencionar. De todo ese gas natural que importamos, el 90% viene del mismo lugar, ¿no? Que es los Estados Unidos. El 100, todo viene de ahí. Bueno, tengo, como dice por ahí, yo tengo otro dato. No es cierto, pero sí cerca del 100. Ok, estamos en el 90 y tantos, pero es verdad. Sí, porque un poquito viene de Bolivia y otro lugar, pero al final del día, el problema es que se enojan. Hay una dependencia muy grande de un solo suministrador, de un solo producto para echar a andar nuestras plantas de ciclo combinado, y también contar con el gas licuado con el gas licuado del petróleo para el uso industrial, agrícola, de servicios comercial, residencial, gobierno, autoconsumo y otros. Entonces, también es un tema de riesgos. Por aquí se ha hablado de seguridad energética. Cuando tienes una composición de un producto estratégico como es el gas natural, tan inclinado hacia un solo suministrador y hacia una sola solución, pues entonces estás en un alto riesgo energético. ¿Sí? Y esto quizás es algo que también deberíamos aquí considerar, porque es algo que México tiene que hacer, ¿no? Diversificar un poquito más sus fuentes de generación de calor. Y ya que estábamos, Juan, en esto, ¿puedo, sí, perdón. Solamente en el tema de lo que le preguntabas a Lore respecto a los esfuerzos desde el sector, creo que también vale la pena hablar de la importancia de las asociaciones como actores relevantes en estas mesas de diálogo, que independientemente de que sí habemos grandes productores, unos más pequeños, unos están mucho más enfocados en generación distribuida, etcétera,
me parece que como sector sí es muy importante y como empresas empezar a participar y a consolidar estas asociaciones como... asociaciones sectoriales, o sea, no estoy hablando de proyectos de infraestructura, sino la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la Asociación Mexicana de Energía Solar, etcétera, porque son interlocutores que en la medida en los cuales participamos la mayor cantidad de empresas, digamos, que estamos participando, somos un interlocutor mucho más sólido frente a estas autoridades y entes regulatorios, ¿no? Entonces, hay muchos esfuerzos que se llevan a través de la ANDE, de la SOLMEX, de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, de la Asociación Mexicana de Gas Natural, etcétera. Y entonces es muy importante resaltar el papel y la participación de las empresas dentro de estas asociaciones, ¿no? Porque esos esfuerzos sectoriales e industriales son muy importantes cuando uno va y se sienta en una mesa de diálogo con el gobierno para incentivar que un proyecto funcione o salga o se destrabe o lo que sea, ¿no? Entonces, o una tecnología en sí. Entonces creo que es muy importante resaltar el papel de estas asociaciones. De acuerdo, sí, gracias, qué comentario tan interesante. Y bueno, vamos muy bien, sí. Vamos muy bien con el tema de los tiempos. Vamos a abrir el tercer bloque, que son los comentarios de cierre. No sé si lo quieren hacer en formato de preguntas y respuestas, de allá hacia acá, y que los panelistas puedan responder, o si prefieren que les demos un espacio libre a cada uno para poder hablar sus conclusiones, ¿no? A mí me gusta un poquito más el modelo de interacción, entonces, ¿qué les gustaría preguntar por acá? Yo nada más un comentario de cierre de mi parte, nada más rapidísimo. Me encanta que se hable de gas natural. Yo lo quise traer a la mesa, conste que yo no hablé de gas natural. Yo pensé que si yo lo decía me iban a justificar en este foro, pero qué bueno que se hable y que se le dé la dimensión correcta también a la importancia del gas natural. Nada más un comentario respecto al gas natural. Es cierto que el 20% del consumo en México es lo único que producimos, pero ojo, pues es que no lo hay, o sea, eso es sumamente importante mencionarlo. Claramente el gas natural va a seguir siendo pieza clave en el tema de generación eléctrica en el país. Y también dimensionarlo correctamente, el gas natural no solamente se usa para generar electricidad, es el motor de la industria del país. Entonces esto me lleva a mi constante comentario. Cuando hablo de gas natural en mi mente hay como 368,000 temas que me encantaría llevar a la mesa, porque yo siempre digo que en los foros de energía se tiene que dimensionar correctamente la importancia del gas natural y darle ese juego como estratégico y fundamental. Siempre se habla de electricidad, siempre se habla de petróleo y pocas veces se habla del gas natural, no solo como generador, sino como motor de industria. Pero bueno, ese es otro foro, otro tema. Yo sí me gustaría dejarlo para que la gente nos pregunte si es que es verdad. Sí, de hecho, muy bueno este comentario del gas natural. Hay un gran yacimiento a 80 kilómetros al este de Alvarado, Veracruz. Es la Cacha. Hay miles de millones de pies cúbicos de gas en ese yacimiento de aguas profundas, y esa inversión se abandonó, ¿no? La abandonaron por falta de presupuesto. Después de haber invertido $1.300 millones en el año 2017, se abandonó ese proyecto. Todavía no se ha retomado el proyecto, hay una intención, pero no se ha retomado. Y también está en la región norte el gas natural, en toda esa zona de Chapultepec, Veracruz, Tampico, ¿no? Y está el tema controvertido de fracking, que todavía no está permitido en México, ¿no? Pero si lo permitieras, podría satisfacer gran parte de la demanda de gas natural de este país. Pero eso es otro tema. Pero muchas gracias, es un gran comentario. Por ahí, como decía Juan, ¿alguien tiene algunas preguntas relativas a este tema? Si no, le doy paso a Ricardo para que nos haga un comentario de cierre. Si no hay manos. ¿No? Por aquí Antonio tiene el micro, miren, pues hasta ahí van. Gracias, adelante. ¿A quién le quieres preguntar? Pues yo creo que a quien estaba hablando de gas natural, ¿no? Pero tiene también que ver con energías limpias, porque estamos hablando de la matriz de generación energética, ¿no? Con gas natural, que todavía es el 75% de la generación eléctrica en el país. Y todas estas, o la mayoría de estas instalaciones, van a estar obligadas a participar en el sistema de comercio de emisiones por el volumen de toneladas de CO2 que se emiten.
Para los próximos proyectos, ¿no? Sobre todo en el Economics, proyectos limpios, proyectos renovables, están considerando como este bono verde, es decir, en otros mercados de sistemas de comercio de emisiones, al final el costo que le representa a las centrales, hablemos de ciclo combinado, ¿no? Se traslada al costo que se oferta al mercado. Y esto va a representar que los generadores que queman gas natural y que emiten CO2 al ambiente tengan un costo mayor y tengan un mérito menor para el despacho. Esto le representa a los generadores limpios pues una mayor oportunidad, ¿no? Como si fuese un mayor ingreso. Si el costo del derecho de emisión o de la tonelada de CO2 se traslada al PML y eso tiene por lo tanto un mayor ingreso para aquellos generadores limpios, ya lo están evaluando, están tratando de llegar a un precio de carbono que les va a ser redituado en la tarifa, en el PML, perdón, para todos los generadores limpios. No sé si entendió la pregunta, ¿no? Estamos hablando del costo de la energía a través de la generación de gas, los bonos y a lo que el productor o suministrador tendrá derecho a. Exactamente, es decir, si el costo de la tonelada CO2, en el cual va a incurrir un generador con ciclo combinado, se traslada al PML y este costo margina y le es pagado a los generadores limpios por entrar primero en el despacho, lo están considerando ya en el modelo de negocio para las futuras inversiones o no, y no lo están evaluando como el precio del carbono que va a estar redituado en el PML, porque en otros mercados sí que se incorpora al PML, al precio marginal local, el costo del carbono. No creo que ese costo va a estar considerado en la metodología de SENACE para calcular los PMLs. Hoy no está, exacto, Marcelo, hoy no está puesto, ¿no? Pero entonces es un sobrecosto para aquellos generadores que utilicen tecnologías convencionales, ¿no? Sí, sería un sobrecosto y lo tendrían que hacer con el pricing, o sea, considerar el subpricing hacia los suministradores o usuarios finales dentro de los PPAs y contratos de suministro. ¿No ves que se transfiere entonces esto al PML y que lo reciban? No. Ok, muchas gracias, Marcelo. De nada. De hecho, por ahí leí también una nota bien interesante que habla sobre el trasiego y el transporte a través de grandes embarcaciones de gas natural hacia México. No está considerado toda la huella de carbono que implica el que cargues un buque tanque, ¿no? O una embarcación especializada, la transporte, se generan millones de toneladas de dióxido de carbono solamente por transportar todo ese gas natural a un puerto mexicano e interconectarlo a la red. Y ese costo, esa penalidad en cuanto a huella de carbono, no la está asumiendo el suministrador en ese caso. Y en el foro anterior se habló un poquito de la viabilidad de imponer un impuesto al carbono. Creo que es algo muy importante que se debería también de considerar, ¿no? Tanto recompensar, ya se hace a través de los certificados de energía limpias, ¿no? Pero también penalizar a quien sí está contaminando. Ya por regla general, SENACE establece que la primera energía que se tiene que despachar en México es siempre la energía limpia, ¿no? Y va en ese orden de prioridad, dejando en el último lugar de la fila a la energía convencional. Qué gran pregunta. ¿Quieres añadir algo? Bueno, adelante, por allá, adelante. Gracias, Enrique. Se nos acaba ya el tiempo para más preguntas. Tenemos nada más espacio para una última. No sé si alguien quiera contribuir. Sí, a mí me llama mucho la atención también esta restricción que tienen los suministradores de servicios calificados para encontrar nueva energía no disponible. El panel ve como una opción real incrementar las importaciones de energía desde ERCOT o a lo mejor desde Guatemala incluso, ¿no? para suplir este déficit de energía. Y también la perspectiva me gustaría conocer de la migración de centrales renovables que son legadas pero que transitan allí, más o menos cómo lo están viendo ustedes. Sobre la primera parte de la pregunta yo puedo responder. Actualmente en México no tenemos déficit de generación, o sea, sí tenemos la suficiente capacidad instalada para satisfacer la demanda. Sin embargo, de lo que sí tenemos déficit o de lo que quisiéramos tener más es energía renovable. O sea, tenemos termoeléctricas convencionales y demás que todas estas satisfacen la demanda, pero quisiéramos tener más energía renovable instalada en el país para
satisfacer la demanda de todos estos usuarios que tienen metas de sustentabilidad. Y sobre cómo se maneja el tema de import-export en México, es más para balanceo de la demanda del sistema en general, que más que yo importe, o sea, 1 megawatt de ERCOT y se lo venda directamente a mi cliente. No es tanto así, es más como para balancear el sistema, o sea, SENACE abre las oportunidades, tenemos las líneas de interconexión y cada línea tiene cierta capacidad y SENACE abre la capacidad disponible en cada línea dependiendo de cómo esté viendo, cómo está el sistema. En donde se ve mucho más marcado es en Baja California con CAISO, porque ahí en el verano Baja California tiene déficit de generación y ahí sí las importaciones de CAISO son necesarias para poder satisfacer la demanda, y luego en el invierno se invierte la situación y Baja California manda a CAISO. Entonces, más o menos así es como funciona, y el negocio en general de import-export que hacen los suministradores es más tema de trading. Gracias, Marce. Creo que se nos terminó el tiempo para más preguntas. Quiero agradecer nuevamente a Lorena, Marcela, Sofía, Ricardo, Juan. Gracias por la participación también en este panel. Gracias a todos por su interés y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.